Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 34, Regreso. Izuku estaba haciendo todo lo posible para no ser fanático desesperadamente, realmente lo estaba, pero era Ingenium. Era un héroe increíble, especialmente teniendo en cuenta lo joven que era, y tenía todo un equipo de compinches trabajando para él. Había docenas. Izuku nunca lo había visto en esta área antes, bueno, en realidad lo había hecho, considerando que Ingenium había venido a Musutafu para una reunión de OA y patrullaba las calles para firmar autógrafos, pero eso realmente no contaba. Sin embargo, tenía curiosidad por saber por qué estaba aquí. ¿Se había mudado recientemente? ¿Quizás hubo un aumento en la villanía recientemente? Izuku pensó que se habría dado cuenta si ese fuera el caso, pero tal vez con todo el asunto de la rotura de su brazo, era posible que algunas cosas se hubieran deslizado por las grietas. Izuku negó con la cabeza y salió disparado sobre los tejados de nuevo. Necesitaba estar buscando crímenes en este momento, no fanfarronear por un héroe, incluso si era realmente genial. Quizás tendría la oportunidad de encontrarse con Eraserhead de nuevo esta noche. En realidad, no lo había visto desde su charla la semana pasada, algo que honestamente lo estaba asustando un poco. Claro, Eraser lo había apoyado mucho y todo, pero ahora lo sabía. Hablar abiertamente sobre sus planes de suicidio le había parecido realmente reconfortante en el momento, pero ahora que Izuku había tenido un tiempo para preocuparse por eso, estaba comenzando a pensar que debería haberse reído y negar todo. No es que sus lágrimas de Midoriya le permitieran hacer eso, pero al menos podría haberlo intentado. ¿Y si Eraserhead lo estaba evitando y por eso Izuku no lo había visto? Pero si lo estaba evitando, ¿por qué no había comenzado a hacer eso antes de toda la conversación sobre el suicidio? Le habría permitido evitar una conversación realmente incómoda, así que, ¿por qué no hizo eso? Afortunadamente, un grito de algunas calles sacó a Izuku de sus pensamientos, pero luego se sintió culpable de inmediato por estar agradecido. Alguien estaba en problemas. Eso no fue algo bueno. Saltó al siguiente techo y miró hacia la derecha cuando alguien gritó. Había un grupo de chicas que aparentemente regresaban a casa después de una noche en la ciudad, y arrinconándolas contra la pared estaba el villano más grande que Izuku había visto en su vida. Estuvo casi tentado de decir que el tipo no era humano, pero eso sería increíblemente grosero. Lo que era obvio era que el tipo tenía una peculiaridad de mutación, aunque Izuku no podía decir exactamente qué era desde su ángulo actual, solo que era enorme, tenía varios brazos y sus manos en realidad no parecían manos. Muy bien, entonces Izuku probablemente no podría manejar a este tipo por su cuenta, así que debería conseguir un héroe. Rocklock debería ser el más cercano a donde estaba ahora, según su horario de patrulla. Necesitaba atraparlo rápidamente antes. El villano dejó escapar un rugido aterrador y golpeó el suelo con sus garras. Espera, quizás eran tenazas. Izuku negó con la cabeza, de cualquier manera eran lo suficientemente fuertes como para romper por completo el concreto, que el villano ahora estaba comenzando a agarrar y arrojar a las chicas, quienes solo lograron esquivar las piezas más grandes a tiempo. Incluso así, algunos de ellos habían sido alcanzados por los escombros, y al menos uno había sido noqueado para que Izuku pudiera ver, lo que significaba que no tenía tiempo para ir a buscar un héroe. Necesitaba involucrar al villano y distraerlo el tiempo suficiente para que las víctimas, que todavía estaban de pie, pudieran arrastrar a los heridos. Si esta pelea no lo mataba, Eraserhead definitivamente lo haría. El villano volvió a gritar de rabia cuando se quedó sin munición y comenzó a caminar pesadamente hacia las chicas de nuevo, e Izuku supo que no podía esperar más. Agarró su onda y cargó una canica, disparando directamente hacia el centro de masa del villano. Hubo un tintineo silencioso cuando dio en el blanco, pero el villano ni siquiera pareció darse cuenta. Debía estar usando algún tipo de armadura, pero eso no podía ser correcto porque ni siquiera llevaba una camisa, lo que significaba que su piel debía ser la armadura. Esta pelea se volvió mucho más difícil. Las chicas estaban gritando y esquivando cuando el villano enterró una de sus pinzas en la pared donde una de las chicas había estado un segundo antes. El golpe hizo que todo el edificio que Izuku estaba de pie temblara, pero en lugar de esperar a que el edificio dejara de moverse, simplemente saltó, aterrizando con fuerza en un rollo que definitivamente dejaría moretones, pero no podía permitirse el lujo de preocuparse por eso. Ahora. Lo distraeré. Izuku hizo contacto visual con una de las chicas que todavía estaba de pie y trataba de ayudar a una de sus amigas que estaba en el suelo. Tan pronto como su atención esté en mí, todos deben correr.
Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, pero asintió y Izuku le dio su mejor sonrisa temblorosa antes de agarrar sus pipas y correr hacia el villano. Al igual que con su mármol, hubo un fuerte sonido de hormigueo en el momento en que el metal entró en contacto con el caparazón endurecido que actuaba como la piel del villano, pero sus pipas ni siquiera dejaron una abolladura. Sin embargo, el ataque llamó la atención del villano. Izuku tragó saliva cuando el villano dejó de intentar golpear a las chicas y lentamente se volvió hacia él. Cuando vio los ojos del villano, Izuku sintió como si todo el oxígeno de la calle hubiera sido quemado por el puro fuego de la ira en ellos. Incluso Kacchan no se enojó tanto. ¿Qué había sucedido para hacerlo así? No podía haber sido algo que hicieran las chicas, solo estaban caminando, entonces, ¿qué era? El villano dio un paso adelante e Izuku se dio cuenta de que no importaba por qué el villano estaba tan enojado, lo que importaba ahora era que cada una de las veces esa ira ahora estaba dirigida hacia él. Izuku se rió nerviosamente y se recordó a sí mismo que ese había sido el plan. Afortunadamente, pudo ver a las víctimas arrastrándose unas a otras por la calle. Izuku sonrió sin aliento, supongo que no hay forma de que podamos hablar de esto. El villano rugió e Izuku tuvo que rodar hacia un lado cuando una de las pinzas del villano se enterró en el concreto donde acababa de estar parado. En el momento en que se puso de pie nuevamente, Izuku comenzó a correr en la dirección opuesta a la que se habían ido las chicas, protegiéndose la cabeza mientras trozos de roca y concreto llovían detrás de él. Oye, Lanzar piedras es mi truco. Izuku gritó desesperadamente. No puedes robar mis cosas. La única respuesta que recibió fue otro rugido y un trozo de roca particularmente grande que casi voló de su capucha cuando pasó zumbando y se rompió a unos pocos metros frente a él, que fue cuando Izuku se dio cuenta de que ese trozo en particular estaba hecho de ladrillo. No concreto. Miró hacia atrás y sus ojos se agrandaron cuando se dio cuenta de que el villano estaba usando sus pinzas para desgarrar las calles y edificios mientras corría, destruyendo todo lo que se interpusiera en su camino. Era como si toda la ira que tenía lo hubiera vuelto absolutamente loco. Izuku rápidamente volvió los ojos hacia adelante y se esforzó aún más, tratando de alejar la vívida imagen de sí mismo, siendo destrozado por la rabia del villano al igual que los edificios. Eraser, jadeó Izuku desesperadamente, sé que no estás aquí ahora, pero tú ganas. Ya no quiero morir, o al menos no así. Tenía que encontrar un héroe, o múltiples héroes preferiblemente. Todavía estaba más cerca de la patrulla de Rocklock, pero la dirección en la que corría lo estaba llevando rápidamente en la dirección opuesta. ¿A quién más dejó eso? La patrulla de Amplifier estaba demasiado poblada para este villano destructivo, habría demasiadas bajas e Izuku no tenía idea de dónde estaba Eraseread. ¿Fue eso? ¿Fue este realmente el final? De repente, vio una sudadera con capucha Ingenium blanca en exhibición en un escaparate y casi comenzó a sollozar de alivio. Ingenium estaba en la ciudad. Al instante, Izuku patinó por una calle lateral y comenzó a dirigirse en la dirección en la que había visto al héroe por última vez. Con suerte, no se había alejado demasiado, porque Izuku estaba completamente sin opciones. En el momento en que vio el destello blanco del traje de héroe de Ingenium, Izuku le disparó una canica. Ingenium, sin embargo, aparentemente ya se había dirigido hacia él y simplemente atrapó la canica y siguió corriendo. En cuestión de segundos, estaba pasando zumbando a Izuku hacia el villano, algo que en cualquier otra situación, lo habría dejado desconcertado por su peculiaridad, pero hoy estaba agradecido por la velocidad del héroe. Ten cuidado. Izuku se obligó a salir, con las manos en las rodillas mientras trataba de recuperar el aliento. Su piel es una especie de caparazón duro. No te preocupes, chico, por eso tengo armadura. Ingenium gritó en respuesta. Ponte a salvo, puedo manejar esto. Lanzó un puñetazo en el estómago del villano e Izuku hizo una mueca ante el fuerte sonido metálico cuando su armadura de metal se encontró con el caparazón del villano. Sin embargo, la armadura se mantuvo e Ingenium lanzó otro ataque de inmediato, sus motores aceleraron mientras golpeaba al villano con un golpe tras otro. Izuku, por su parte, no había tenido tiempo para descubrir la peculiaridad del villano, ya que su principal preocupación había sido asegurarse de que todos permanecieran con vida, pero tal vez si pudiera encontrar la debilidad del villano, Ingenium podría vencerlo. Muy bien, entonces el villano era un tipo mutante con una piel dura como un caparazón, múltiples extremidades y tenazas. Ahora que Izuku realmente los vio de manera decente, parecían casi exactamente como los de un cangrejo. Sacudió la cabeza cuando tuvo una extraña sensación de déjà vu.
¿Por qué esta peculiaridad le resultaba tan familiar? Lo había visto antes. Los ojos de Izuku se agrandaron y ahuecó sus manos alrededor de su boca para gritar, Ingenium. He peleado con este tipo antes. Tiene una peculiaridad de mutación del cangrejo. Apunta a sus articulaciones, es donde su caparazón es más débil. Entiendo. Ingenium instantáneamente comenzó a apuntar sus golpes y patadas a las articulaciones del villano, lo que hizo que el villano volviera a gritar de rabia, aunque esta vez lleno de dolor. ¿Qué pasa con este tipo de todos modos? Es como si se hubiera vuelto completamente loco. Izuku honestamente se preguntaba lo mismo. Debe haber escapado después de que el Aser lo arrestara, pero si eso fuera todo, no sería tan fuerte. Izuku ni siquiera había reconocido al villano cangrejo cuando lo vio por primera vez, considerando que ahora era 2 veces más grande que durante su última pelea y 10 veces más enojado. Incluso el Trigger no explicaría el cambio porque Izuku lo había visto en el Trigger antes y no tuvo tanto efecto, la fábrica de villanos. Susurró Izuku. Lo convirtieron en un villano del siguiente nivel. Era tan obvio ahora que se había dado cuenta. Sin embargo, también significaba que Ingenium estaba superado y necesitaba respaldo, ya que la persecución había cansado demasiado a Izuku para ser de mucha utilidad en esta pelea y la efectividad de sus armas estaba limitada por el caparazón del villano. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera correr para encontrar otro héroe, alguien que parecía estar agachado en el suelo pasó a su lado y se estrelló contra las piernas del villano, haciéndolo perder el equilibrio momentáneamente. Ingenium, ¿estás bien? Sí, este tipo solo tiene algunos problemas con el manejo de la ira, nada demasiado que manejar. Ingenium se rió. ¿Están los otros compinches en camino? Los equipos A y C están entrando. El compañero se enderezó, dejando que Izuku viera su disfraz de héroe por primera vez. Era principalmente azul, pero con acentos rojos y amarillos, casi como si hubiera tomado su principal inspiración de All Might, pero cambió el patrón para que no fuera demasiado obvio. Tenía capucha, pero a diferencia de la de Izuku, la suya estaba caída. Los otros equipos permanecieron en la misión original. Me enviaron por delante en caso de que necesitaras ayuda antes. Bueno, entonces, Ingenium sonaba como si estuviera sonriendo debajo de su casco, veamos si los dos somos lo suficientemente rápidos para terminar esta pelea antes de que lleguen aquí. Ver a los dos héroes pelear fue honestamente impresionante y, a diferencia de las peleas que solía ver desde las calles, no había ninguna barrera de la policía o los medios de comunicación que bloqueara la visión de la acción de Izuku. Ingenium y su compañero obviamente estaban extremadamente acostumbrados a los estilos de lucha de los demás, porque no había ninguna duda en cómo se movían uno alrededor del otro a velocidades vertiginosas. Para Izuku, simplemente parecían borrones de blanco y azul a medida que, gradualmente rompían las defensas del villano. Después de unos minutos, el compañero dejó de atacar a quemarropa y comenzó a proporcionar fuego de cobertura con algún tipo de proyectil. Espera, ¿era aire? ¿Era algún tipo de arma de apoyo? No, tenía que ser parte de la peculiaridad del compañero. Pero tenía una peculiaridad de velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionó eso? Oh, Izuku tenía tantas preguntas. Ahora que había tenido la oportunidad de respirar, Izuku pensó que probablemente era hora de volver a unirse a la pelea. Siguió el ejemplo del compañero y decidió mantener la distancia y atacar con sus canicas. Con cuidado de no apuntar a ningún lugar cerca de Ingenium, Izuku rápidamente disparó una canica, con la esperanza de golpear el ojo del villano, ya que no deberían tener el mismo caparazón que el resto del villano, asumiendo que cualquier experimento que la fábrica de villanos había hecho con él no lo había hecho. Eso cambió. La canica golpeó su marca e Izuku sintió una oleada de orgullo cuando el villano cangrejo apretó su ojo, dándole a Ingenium y su compañero una oportunidad para combinar sus ataques y noquearlo. Luego, los dos héroes se volvieron para mirar directamente a Izuku. Se congeló y la pequeña sonrisa que tenía se desvaneció de su rostro. ¿Lo iban a arrestar? Pero luego tendría que detenerse y Eraser le diría a su mamá que él quería suicidarse y, ¿podría correr? No, ambos tenían peculiaridades de velocidad, no había forma de que Izuku pudiera escapar lo suficientemente rápido. Se sorprendió de sus pensamientos cuando Ingenium se quitó el casco y le sonrió. Debe ser Viridian. Shouta me dijo que podría encontrarme contigo por aquí. Izuku todavía estaba tenso, preguntándose si esto era algún tipo de truco para hacer que bajara la guardia. Pero ¿por qué Ingenium tendría que engañarlo? El compañero pareció darse cuenta de su vacilación porque se rió a carcajadas. No te preocupes chico, Ingenium es bastante laxo cuando se trata de vigilantes.
Créame, lo sé por experiencia personal. Cállate, Crawler. Ingenium se quejó afablemente. Sí, chico, no te preocupes. Mientras no andes y mates gente, estaremos bien. Oh, la cabeza de Izuku estaba dando vueltas. En realidad estaba hablando con Ingenium. Y ni siquiera iba a intentar arrestarlo. Solo esperaba no haber sido demasiado molesto. ¿Estás seguro de que está bien que te haya llevado al villano? Es solo que no había otros héroes cerca y no sabía qué más. Estás bromeando, ¿verdad? Ingenium se rió y levantó la canica que Izuku había disparado para llamar su atención. Todos en casa van a estar tan celosos de que tenga uno de estos. ¿Qué? El compañero, Crawler aparentemente, lo miró en estado de shock. Espera, ¿quieres decir que no lo sabes? Izuku estaba tan confundido. No sé qué. Tus canicas son un objeto de colección entre los héroes, chico. Ingenium sonrió. No. Eso no puede ser correcto. Izuku negó con la cabeza frenéticamente. Solo los arrojo para llamar la atención de los héroes, no es nada especial y fue interrumpido por Eraserhead bajándose de un edificio y aterrizando frente a él. Chico, ¿estás bien? No estás herido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Wow, Eraser, cálmate, el niño está bien. Ingenium bromeó. Sabes que la gente podría pensar que te preocupas por el niño si sigues actuando como su padre. Eraserhead lo fulminó con la mirada. Cállate, Tensei. Pero en serio, chico, ¿estás bien? Izuku asintió, decidiendo que sería mejor ignorar el confuso comentario de papá. ¿Cómo supiste de la pelea, Eraserhead? Eraser lo miró secamente. ¿Te das cuenta de que la gente a veces llama a la policía por disturbios, verdad? El villano no estaba exactamente callado. Oh, Izuku dijo en voz baja, lo siento, no me di cuenta. La gente probablemente estaba realmente molesta por ser despertada, ¿no es así? No es tu culpa, chico. Eraser suspiró. No es como si fueras tú el que gritaba. Hablando de gritos, ¿tienes alguna idea de qué hizo que el tipo se enojara tanto, Viridian? Preguntó Ingenium. Dijiste que habías peleado con él antes, así que siempre se vuelve loco de esa manera o sucedió algo que lo enfureció. Eraserhead miró entre Izuku y el villano inconsciente. Su pregunta tácita era clara solo por su postura. Izuku entendió por qué. El villano había cambiado tanto que Izuku realmente no se habría dado cuenta de que era el mismo tipo si no hubiera reconocido su peculiaridad. Es el villano cangrejo que me arrojó contra la pared esa vez. ¿El que casi te mata? Eraserhead preguntó en estado de shock. Se volvió hacia el villano. ¿Estás seguro? Izuku asintió. Reconocí su peculiaridad, pero ahora es más fuerte. Estoy bastante seguro de que la fábrica de villanos lo consiguió de alguna manera, porque el Kryuger solo no podría haberle hecho esto a su cuerpo. Hubo un momento de tenso silencio mientras los héroes digerían el descubrimiento de Izuku antes de que Eraser suspirara. Tendremos que hacer un análisis de sangre para asegurarnos, pero Juna Masaki desapareció de la custodia, así que tiene sentido. Así que la fábrica de villanos ha estado activa aquí. Dijo Crawler. Honestamente, esperaba que ustedes estuvieran equivocados. La última vez fue una pesadilla. Oh, ¿es por eso que están aquí? Preguntó Izuku, incapaz de detenerse. ¿Están confirmando el caso? No, estamos aquí en otra misión, dijo Ingenium, pero Tsukauchi nos pidió que estuviéramos atentos, ya que lidiamos con toda la locura instantánea de los villanos en Naruata hace unos años. Oh, Izuku sintió algo de culpa dentro de él. Lamento haberte distraído de tu misión. Eraser puso una mano en su cabeza. Nada de eso, Viridian. Es culpa del villano por atacar y el trabajo de un héroe es proteger a las personas, sin importar si lo estaban planeando o no, así que no intentes culparte por esto, niño problemático. Izuku sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y estaba a punto de enjugarlas cuando vio un movimiento en la calle. Aparentemente, la copia de seguridad de Ingenium finalmente había llegado, porque había 2 camiones pintados con sus colores, pero también había algunos otros camiones con satélites en ellos. Oh no, los buitres están aquí. Eraser se quejó. ¿Nunca duermen? Eres uno para hablar. Crawler se rió. ¿No deberías hacer algo con esas bolsas para los ojos? Creo que solo voy a ir. Izuku comenzó a retroceder lentamente, tratando de mantener a los héroes entre él y los medios. Ese artículo había sido suficientemente malo, Izuku no sabía si sería capaz de manejarlo si aparecía en las noticias. El del vigilante local es tímido a las cámaras. Bromeó Crawler. Viridian no es como tú y Pop Step, Crawler. Eraser dijo mientras Izuku comenzaba a correr por el callejón más cercano. No quiere ser famoso. Ah, por eso te agrada tanto el niño.
Ingenium dijo. Izuku estaba casi demasiado lejos para escuchar la respuesta de Eraserhead. No. Me agrada el niño porque tiene potencial. Capítulo 35, recaída. La destrucción de la pelea de Izuku anoche fue obvia mientras caminaba hacia el parque para encontrarse con Kaminari. Varios edificios dañados fueron bloqueados con cinta de precaución y conos naranjas rodearon los diversos agujeros que el villano había hecho en el suelo durante su alboroto. Incluso después de casi un día entero, cualquiera podría haber seguido el camino que Izuku llevó al villano con solo mirar a su alrededor. Fue terrible. ¿Por qué no había hecho algo más? Tenía que haber alguna forma de detener al villano o al menos reducir la destrucción. Izuku había estado tan ocupado corriendo por su vida que ni siquiera pensó en daños a la propiedad. Era bueno que nunca sería un verdadero héroe, porque un verdadero héroe habría sido lo suficientemente fuerte como para evitarlo. Le tomó más tiempo de lo normal llegar al parque, en parte porque estaba dando vueltas por la destrucción y en parte porque todavía estaba dolorido por básicamente saltar de un techo para salvar a esas chicas. Ni siquiera había podido evitar que se lastimaran. ¿Por qué los héroes incluso lo toleraron? Parecía que sus vidas serían mucho más fáciles si él nunca se hubiera convertido en un vigilante para empezar. Tal vez debería terminar de una vez y Izuku negó con la cabeza en un intento de salir de su espiral. No podía suicidarse todavía. Al menos tendría que despedirse de Eraser, ya que sabía que tenía tendencias suicidas y al menos fingía que le importaba. Tal vez podría hacer que Eraser hablara con mamá una vez que él se fuera. Tener un héroe que viniera a consolarla probablemente suavizaría el golpe. Él podría explicar mejor que Izuku que no fue su culpa y que él nunca quiso lastimarla. Él podría ayudarla a llorar. ¿Eso era pedir demasiado? Oye, amigo. Kaminari agitó su mano frente al rostro de Izuku, haciéndolo estremecerse y sacándolo de sus pensamientos. Ni siquiera se había dado cuenta de que ya había llegado al parque. ¿Estás bien? Estabas un poco espaciado ahí fuera. Izuku sintió como si se hubiera comido una piedra. Se las había arreglado para hacer un amigo, solo para que se preocuparan por él casi de inmediato. Kaminari probablemente estaría mejor si nunca se hubieran conocido en primer lugar. Forzó una sonrisa brillante en su rostro y se rió. Sí, lo siento. Supongo que no dormí bien anoche. Estado anímico. Kaminari dijo con fingida seriedad. Entonces, ¿todavía estás bien para entrenar o quieres tomarte un descanso? No, estoy bien. No importa lo mal que se sintiera Izuku, había prometido enseñarle a Kaminari a pelear y no podía defraudarlo, lo que significaba que aún no podía morir. Probablemente podría pedirle a Eraserhead que le enseñe a Kaminari o le explique las cosas a su madre, pero no a ambos. Eso lo dejaría con una carga más grande de lo que Izuku ya estaba que era lo último que quería hacer. Muy bien, así que la última vez nos centramos en batear, ¿verdad? ¿Sí? El rostro de Kaminari se iluminó de emoción. Siento que estoy empezando a acostumbrarme. También he estado practicando algunos de los movimientos por mi cuenta. Perfecto. Izuku pensó por un momento en lo que podrían trabajar que no sería demasiado físico. Ya había hecho que Kaminari se preocupara al espaciarse, por lo que sería realmente malo si estuvieran practicando lanzamientos o algo e Izuku no pudiera ocultar las costillas magulladas que se había hecho anoche. Bueno, supongo que lo opuesto a golpear es esquivar, así que podemos trabajar en eso, solo si quieres, claro está. Si quieres trabajar en otra cosa, también está bien. Es solo que esquivar es importante en una pelea y podría ser útil si quieres aprender, no que tengas que... Bien. Kaminari interrumpió sus divagaciones con una alegría. Aprendamos a esquivar. Izuku sonrió a pesar de sí mismo, el entusiasmo de Kaminari lo infectó gradualmente y redujo su depresión mientras caminaban por algunas de las formas en que Izuku había aprendido a evitar ataques como dirían, entonces, si el villano es más alto que tú, entonces tú vas a querer agacharse. Las personas más altas con las que he peleado tienden a subestimar lo bajo que realmente necesitan apuntar para golpearme, así que, puedes usar eso a tu favor. Y habrá 1 o 2 segundos después de que fallen donde necesitan recuperarse, pero no debes dejarlos. Ya estarás muy abajo por esquivar su ataque, así que deberías ir a por sus rodillas, si puedes para hacerlos perder el equilibrio. Sus rodillas. Los ojos de Kaminari estaban muy abiertos y soltó una risa sorprendida. ¡Uah, Midoriya! Luchas sucio. Izuku realmente no había considerado eso. Realmente no pensaba en su estilo como pelear sucio, no es que realmente tuviera un estilo para empezar, pero si lo tuviera, lo pensaría principalmente como mantenerse con vida.
Los héroes con los que luchó no habían dicho nada al respecto, pero tal vez fue algo malo. Pero, de nuevo, fue un gran problema ya que no era un héroe, pero Kaminari iba a serlo. Quizás debería preguntarle a Eraser y asegurarse de que esté bien. Honestamente, probablemente diría que cualquier cosa que lo mantuvo con vida fue una buena decisión, ya que, lógicamente, un héroe necesitaba estar vivo para salvar a la gente. Ahora que lo pienso, muchos de sus movimientos se basaron en Eraser y los otros héroes que había observado durante sus horas de justiciero, por lo que enseñarle a Kaminari a pelear sucio probablemente no fue el fin del mundo. Siempre podrían sacarlo del hábito una vez que llegara a la UA. Izuku se dio cuenta de que se había vuelto a distraer y se encogió de hombros. Creo que lo hago. Lo siento por eso. No, está bien. Kaminari sonrió. Tienes una especie de vibra de luchador callejero, amigo. Supongo que tiene sentido, murmuró Izuku. ¿Qué dijiste? Kaminari se inclinó. No entendí eso. Izuku realmente quería decir que tenía sentido que peleara como un luchador callejero, considerando que había aprendido a luchar en las calles, pero no podía simplemente decirle eso a Kaminari. Bueno, tienes que usar todo lo que puedas para ganar. Sí, los grandes movimientos pueden ser llamativos y buenos para la prensa, pero al final del día, estás luchando para mantenerte a ti mismo y a los demás con vida y seguridad, por lo que no puedes reprimirte. Plus Ultra. Kaminari vitoreó. Sí, Izuku se rió entre dientes vacilante, ve más allá, ¿verdad? ¿Quieres practicar? Kaminari asintió y adoptó una postura de pelea descuidada, aunque fue un poco mejor de lo que había sido su primera sesión de entrenamiento. Entonces, ¿me vas a atacar o? En lugar de responder, Izuku lo golpeó. Los ojos de Kaminari se agrandaron y se tambaleó hacia atrás, pero no pudo alejarse lo suficientemente rápido para evitar un golpe, y terminó de espaldas. ¡Ay, lo siento! Izuku se inclinó para ayudarlo a levantarse. Tal vez debería haber disminuido la velocidad. No. Kaminari hizo una mueca y frotó el lugar donde Izuku había golpeado. Estoy bien. Pero, quizás dime que hice mal. Oh. Cierto. Izuku asintió frenéticamente. Bueno, para un golpe como ese, vas a tener más suerte esquivando hacia un lado en lugar de ir directamente hacia atrás. Intentémoslo de nuevo, pero esta vez, cuando veas venir el ataque, rueda hacia un lado así. Izuku demostró un rollo que había aprendido de las lecciones de parkour de Eraser y se adaptó para ser más útil para el combate, solo recordando que todavía estaba herido cuando golpeó el suelo. Hizo una mueca, pero resistió el dolor y fue menos de un segundo antes de que estuviera de pie con una sonrisa en su rostro. No había ninguna razón para preocupar a Kaminari cuando era culpa de Izuku que estuviera herido. Solo así, ¿de acuerdo? Dijo Izuku alegremente. ¿Listo? Kaminari asintió, vamos. Izuku esperó un largo momento antes de atacar de nuevo, esta vez asegurándose de telegrafiar sus movimientos lo suficiente como para que Kaminari supiera lo que estaba a punto de hacer. Todavía hubo un momento de vacilación en el que entró en pánico, pero logró rodar justo a tiempo que el puñetazo de Izuku solo le rozó el hombro. No puso suficiente impulso para volver a ponerse de pie como lo había hecho Izuku, pero fue un comienzo. Lo hice. Kaminari se tumbó de espaldas y agitó las piernas. De hecho lo hice, Midoriya. Lo esquivé. Lo hiciste. Dijo Izuku con orgullo. Ahora hagámoslo de nuevo. Mejorarás en eso cada vez. Siguieron entrenando hasta que ambos estuvieron sudorosos y cansados, luego continuaron. Cuando Kaminari mejoró esquivando, Izuku comenzó a mezclar sus ataques. A veces golpeó alto, a veces bajo, incluso lanzó algunas patadas. Cada vez, Kaminari luchó con el nuevo ataque, pero después de algunos golpes, lo dominaría. Izuku se las había arreglado para alejar su fan de antes y todo iba muy bien. Eso fue, hasta que Kaminari decidió contraatacar. Izuku realmente debería haberlo visto venir. Fue un ataque descuidado y si no hubiera estado cansado de entrenar y distraído por sus propios pensamientos, ni siquiera habría tenido que pensar en esquivarlo. Tal como estaban las cosas, sin embargo, solo se estaba concentrando en actuar con naturalidad a pesar del dolor en las costillas que empeoraba cada vez que se movía, así que cuando Kaminari esquivó uno de sus golpes y se lanzó hacia él, no tuvo tiempo suficiente para moverse fuera del camino. Abordó a Izuku por la cintura y ambos cayeron al suelo duro. Entre la fuerza del tackle de Kaminari y la fuerza de golpear el suelo, Izuku se desmayó. Amigo. La voz de Kaminari sonaba distante e Izuku luchó por recuperarse. ¿Estás bien? ¿Te lastimé? ¿Necesito llevarte al hospital?
No, Izuku se obligó a soltar una risita, pero hizo una mueca cuando le dolió las costillas. Fue una entrada realmente buena. La mancha en su visión finalmente se aclaró e Izuku fue vagamente consciente de que Kaminari se cernía sobre él. ¿En serio, amigo, estás bien? ¿Por qué no te ves bien? Estoy bien. Yo solo. Izuku trató de forzar a su cerebro a trabajar lo suficientemente bien como para encontrar algún tipo de excusa, pero se estaba quedando en blanco. Antes de que pudiera hacer que su cerebro cooperara, Kaminari lo alcanzó y tiró de su camisa que aparentemente se había subido en algún momento durante su pelea. Ambos sisearon reflexivamente, Izuku por el dolor y Kaminari por la conmoción por la mezcla moteada de púrpura y verde que era actualmente su torso. Tanto por no preocuparlo. Amigo, Kaminari lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? ¿Yo te hice eso? ¿Por qué no me detuviste? El miedo a que Kaminari se culpara a sí mismo por la estupidez de Izuku fue lo que finalmente puso en marcha su cerebro. ¡No! No fue nada de lo que hiciste, yo ya estaba así. ¿Qué hiciste para conseguir eso? Kaminari gritó. Izuku se apresuró a buscar cualquier tipo de excusa. Yo, me caí. Kaminari lo miró con incredulidad. ¿Desde un techo? ¿Por qué no tienes moretones así por tropezarte en la acera? Bueno, era técnicamente cierto, pero no podía simplemente decir eso. Aparentemente tardó demasiado en responder, porque los ojos de Kaminari se agrandaron. Espera, solo estaba diciendo eso como una broma, pero en realidad te caíste de un techo, ¿no? Espera, ¿cómo te caes de un techo? No, saltaste, ¿verdad? Abortar la misión. Izuku estaba en un pánico ciego, no podía cargar a Kaminari con todo el asunto de querer suicidarse. Apenas eran amigos y él estaba tan alegre que Izuku no podía arrastrarlo de esa manera. Su mente se aceleró mientras trataba de encontrar una explicación plausible y se rió aliviado cuando recordó que Eraserhead le había enseñado a trepar techos en primer lugar. No te preocupes, Kaminari. Izuku sonrió alegremente. Estaba haciendo un poco de parkour anoche y di un salto para el que supongo que no estaba del todo listo y caí en un contenedor de basura. Así que supongo que salté muy poco, pero definitivamente no de la forma en que estás pensando. Sé que el parkour es un deporte de riesgo, no tan arriesgado como el vigilantismo por lo que a veces se esperan lesiones, ¿sabes? No quería que te preocuparas, así que no dije nada. Amigo, preocuparse el uno por el otro es lo que hacen los amigos. Kaminari lo regañó. Podría haber aprendido a esquivar otro día. Espera, tú me enseñaste a esquivar para que no hubiera contacto físico. Oh, soy tan idiota, lo siento mucho. No es tu culpa. Izuku agitó sus brazos frenéticamente. Yo solo, no quería que lo supieras. Kaminari suspiró. Lo entiendo, créeme, lo entiendo. ¿Por qué crees que todavía me frío el cerebro cada vez que uso mi peculiaridad? Pero somos amigos, Midoriya. Podemos confiar el uno en el otro con cosas como esta, ¿de acuerdo? Izuku vaciló. Nunca antes le había contado a nadie sobre sus heridas. No los de Kacchan, no los del vigilantismo. Ni siquiera pensó que sabía cómo ser sincero sobre cosas como esta. Kaminari se inclinó hacia adelante, no satisfecho con su silencio. ¿Está bien, Midoriya? No había sido el fin del mundo cuando mamá se enteró del acoso, ¿verdad? Sí, había sido estresante, pero, si nunca se hubiera enterado, Izuku nunca se hubiera transferido a la escuela en línea y probablemente nunca hubiera aprendido a piratear. Quizás tener a alguien a quien acudir por sus lesiones de parkour tampoco sería tan malo. Izuku sintió las lágrimas picando en las esquinas de sus ojos. Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? ¿Sí? El rostro de Kaminari se dividió en una sonrisa maliciosa. ¿Así que realmente te caíste en un contenedor de basura, eh? Kaminari se rió cuando Izuku lo golpeó en el pecho, una pequeña y genuina sonrisa en su propio rostro. Cállate, Kaminari. Para eso están los amigos. Capítulo 36, Berserk ¿está seguro? Tsukauchi agarró los resultados de la prueba con tanta fuerza que el papel se arrugó. ¿No había absolutamente nada de Trigger en su sistema cuando lo trajeron? Lo comprobamos 3 veces. Confirmó uno de los médicos, ajustándose las gafas. E incluso si lo hubiera habido, ya se habría metabolizado desde hace mucho tiempo. Si fuera como los otros villanos del siguiente nivel que has traído antes, se habría calmado poco después de que lo trajeron. Lo que sea que lo haya hecho así, no fue solo un Trigger. Shouta miró a través del cristal de la celda a quien solía ser Huna Masaki.
Los médicos tenían razón, había trabajado con villanos del siguiente nivel antes y, aparte de algunos cambios cosméticos desafortunados, una vez que el Trigger estaba fuera de su sistema, volvían a ser quienes habían sido antes, pero Hamasaki, había sido días y la rabia incontrolable que había mostrado cuando fue arrestado solo había empeorado. Lo iba a hacer extremadamente difícil de interrogar, por eso habían estado esperando que los efectos de las drogas desaparecieran como siempre lo habían hecho en el pasado, pero difícil o no, tenían que intentarlo, si no fuera por otra razón. Que asegurarse de que los monstruos que le hicieron esto fueran llevados ante la justicia. Hay algo más. El doctor dijo. Con el permiso del departamento de policía, pudimos realizar una gran cantidad de pruebas para tratar de averiguar qué le hicieron esas personas a su cuerpo. Los cambios físicos son similares a los que hemos visto antes en la fábrica de villanos, pero los escaneos de cerebro se apagó y Shouta se volvió hacia el equipo de médicos, indicándoles que continuaran. Después de un momento, uno de los otros médicos continuó donde lo había dejado el primero. La única área de su cerebro que funcionaba a un nivel cercano a lo normal era la amígdala, el área responsable de emociones como el miedo y la ira. No es de extrañar que destrozara la ciudad de la forma en que lo hizo, considerando que es casi como si su cerebro hubiera sido reconfigurado para optimizar la rabia. Cuando llegué a la escena, Tensei dijo que Hamasaki se había vuelto completamente loco. Dijo Shouta. Pensamos que había habido algún tipo de desencadenante, pero ¿crees que era biológico? El médico jefe asintió, casi definitivamente. Las otras áreas de su cerebro han comenzado a atrofiarse a un ritmo mucho más alto de lo que normalmente esperaríamos, casi como si su cuerpo se estuviera atacando a sí mismo. En este momento, los únicos pensamientos conscientes que puede procesar son aquellos que son impulsados por su ira, pero por la forma en que su cerebro se está descomponiendo, incluso esos podrían desaparecer en las próximas semanas. Entonces no tiene sentido esperar más. Tsukauchi dijo con firmeza. Si queremos tener alguna posibilidad de sacarle alguna información, tendrá que ser ahora. Los médicos parecían vacilantes y, honestamente, Shouta sentía lo mismo. Hamasaki pudo haber sido restringido y levemente sedado, pero se encontraban en un territorio desconocido en lo que respecta a su cuerpo y peculiaridad. Lo que sea que la fábrica de villanos le había hecho, lo había hecho más fuerte de lo que tenía derecho a ser, lo que lo hacía impredecible, lo cual era más peligroso que nunca debido a su rabia incontrolable. Pero Tsukauchi tenía razón. Sería totalmente ilógico esperar más para interrogarlo. No se enojaría menos si esperaban, y podrían perder su oportunidad si su cerebro se atrofiaba más. Eso no significaba que fuera seguro o que a Shouta le tuviera que gustar. Tsukauchi hizo un gesto a los médicos para que abrieran la puerta y Shouta los siguió al interior. En el momento en que Hamasaki los vio, comenzó a luchar contra sus ataduras, prácticamente gruñendo mientras se abalanzaba sobre ellos. Por eso no entendía por qué algunos de sus alumnos disfrutaban tanto de las películas de terror. La vida real era mucho más aterradora. Jun Hamasaki, mi nombre es Detective Tsukauchi y este es el héroe profesional Eraserhead. Tsukauchi dijo, fingiendo calma y ocultando el ligero temblor en su voz detrás de una gruesa capa de profesionalismo. Nos conocimos antes. Mi peculiaridad, detector de mentiras, estará activa durante el transcurso de su entrevista. Muere. Bueno, al menos todavía era capaz de hablar de manera coherente, aunque Shouta deseaba que sus primeras palabras comprensibles hubieran sido algo un poco más útiles. ¿Sabes quién te hizo esto? Hamasaki gruñó, matar. Mata a todos. Tsukauchi escribió algo, ¿te amenazaron con matarte? Matar. Hamasaki se abalanzó sobre ellos de nuevo. Matar. Destruir. Todo me duele. Lo lastimé todo. ¿Todo? ¿Por qué no dijo todo el mundo? Si fuera Shouta, querría lastimar a todos los que lo lastimaron, pero atacar todo iba más allá de la simple venganza, ¿no es así? Miró a Tsukauchi, que parecía igualmente confundido. Shouta pensó por otro momento, observando la forma en que Hamasaki luchaba contra las ataduras. Cuando los villanos del siguiente nivel se recuperaron, ninguno de ellos recordó los experimentos. La teoría principal era que era el trauma, pero la siguiente era que la fábrica de villanos tenía a alguien con una peculiaridad de modificación de la memoria. Si Hamasaki no podía recordar quién lo lastimó, podría arremeter contra todo, o podrían haberlo condicionado para que dirigiera su ira hacia otros objetivos. ¿Te dijeron que te enojaras con el mundo? Preguntó Shouta. Las personas con las que estabas te hicieron creer que fueron todos los demás los que te lastimaron, ¿no ellos? Todo me duele. Gritó Hamasaki. Sensei lo dijo.
Sensei, no mientas. Tsukauchi garabateó algo más. Sensei. ¿Ese es el que te lastimó? ¿Sabes su nombre? Hamasaki se sacudió. Sensei, ayúdame. Matarte. Shouta lo fulminó con la mirada. ¿Quién es Sensei? Matar. Hamasaki se lanzó de nuevo, y Tsukauchi y Shouta tuvieron que dar un paso atrás cuando una de las ataduras de su muñeca finalmente se rompió bajo la presión continua. Continuó luchando, aparentemente demasiado ido para pensar en usar su mano libre para deshacer las otras ataduras, pero Shouta no quería estar cerca cuando se diera cuenta de eso. Sal de ahí. El médico jefe abrió la puerta de golpe y les hizo un gesto mientras le gritaba a su equipo. Prepara el sistema de filtración de aire para un tranquilizante. Shouta y Tsukushi salieron corriendo de la habitación y el médico jefe cerró la puerta detrás de él. Shouta miró por la ventana justo a tiempo para ver un gas turbio inundar la habitación. Hamasaki luchó aún más duro, logrando romper otra restricción antes de que el tranquilizante hiciera efecto. Su lucha se debilitó durante unos minutos antes de que finalmente se desplomara en la cama inconsciente, lo que provocó que todos los que estaban afuera soltaran un suspiro de alivio. Sensei. ¿Crees que ese es el símbolo del mal que mencionó antes de desaparecer de la custodia? Preguntó Shouta. Tsukauchi tragó. No sé. Pero, ¿por qué sería tan leal con la persona que lo lastimó? El dolor de experimentar en combinación con cualquier borrador de memoria que estén usando lo habría hecho extremadamente sugerible. Dijo Shouta. Le han lavado el cerebro de manera efectiva para que sea leal a ellos. Tsukauchi dio un suspiro frustrado, lo que hace las cosas aún más complicadas, ¿no? Fueron interrumpidos cuando sonó el teléfono de Tsukauchi. Echó un vistazo al identificador de llamadas y respondió. Hola, jefe Tsuragamae, estás hablando conmigo y con Eraserear. ¿Cómo van las cosas con ese villano del siguiente nivel que detuvo Ingenium? Preguntó el jefe. ¿Has recibido alguna información útil de él? Uof. Suakuchi y Shouta compartieron una mirada. Podría haber sido solo una teoría, pero Viridian tenía razón cuando dijo que la fábrica de villanos podría pasar a la siguiente fase de sus experimentos, porque Hamasaki definitivamente no era un villano instantáneo. No mucho. Tsukauchi dijo finalmente. Mencionó a una persona llamada Sensei, pero Erasereat cree que le han lavado el cerebro para que sea leal a él. La mayor parte de lo que dijo fueron solo amenazas. ¿No ha vuelto a la normalidad? ¿Wolf? Preguntó Tsuragamae. Han pasado días, ¿no debería el Trigger estar fuera de su sistema ahora como lo estaba con los demás? Ese es el problema, no es como los demás. Shouta suspiró. Hamasaki representa la siguiente fase de la experimentación de la fábrica de villanos. No es un villano del siguiente nivel y, según los médicos, lo más probable es que no se recupere como ellos. Hubo un largo silencio en el otro extremo mientras Tsuragamae procesaba la nueva información. Wolf, si no es un villano del siguiente nivel, ¿entonces qué es? Shouta miró a Tsukauchi. Necesitaban un nombre para esta próxima evolución, porque Shouta no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que no habría otros. Pero, ¿cómo llamarlos? Esta siguiente fase se definió por la gran cantidad de ira y rabia que mostraban, así que algo con eso. Como había dicho Ingenium, Hamasaki se había vuelto completamente loco por los experimentos. Él es algo completamente diferente. Shouta dijo finalmente. Es un berserker.